Ahora comenzaremos con las operaciones con archivos. Operaciones con archivos, como ven aquí, simplemente aquí tenemos cómo crear un primer libro en blanco. Sencillo, abrimos Excel y damos clic en libro en blanco. Cómo guardar un archivo, guardar como, y se guarda donde se requiera. Por ejemplo, de forma local, como ven aquí se puede grabar en el computador o aquí se abriría desde el computador. Aquí vemos cómo crear, renombrar y eliminar una hoja de cálculo, tal como lo ven aquí, de las diferentes opciones que puede darse, ¿no? Aquí también para personalizar este elemento de la hoja, que es como cambiar color, ocultar y si es que está oculto, volverlo a mostrar. Cómo duplicar una hoja de cálculo, es decir, si nosotros requerimos que una hoja esté dentro de otro libro, nosotros podemos hacer esa copia, ¿no? También combinar y separar celdas es un elemento muy importante porque nos permite juntar ciertas celdas y tener una mejor presentación con títulos dentro de las hojas de Excel. Ahora vamos a ver de los tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos en una hoja de cálculo, de lo que es texto, números y la fecha y hora. Cada uno de estos tipos de datos va a tener un formato. Entonces, como ven, en cada uno de los recuadros se puede hacer o se puede mostrar un tipo de dato dependiendo de un formato. Aquí vemos que desde los tipos de datos comunes que son de acceso rápido, si le podemos decir así, en donde está el general, número, la moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción y, y una notación científica que son para poder personalizar cada celda acorde a la necesidad. Más formatos que tenemos aquí es dando en la opción más formatos de número y aquí podemos tener los mismos tipos de datos, pero dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, podemos tener los números con más dígitos o con el signo menos, o en las fechas podemos tener otro tipo de formato, día, mes, año, o ponerlo con el nombre del día y poner el nombre del mes, ya dependerá de la necesidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros representar nuestros datos de acuerdo a la necesidad. Aquí también con Excel podemos generar series eh, siguiendo estos pasos para generar una series dependiendo de la necesidad. Este es un elemento muy importante ya que ayuda de alguna forma para repetir cierta información que se encuentra dentro de las celdas. Edición. Dentro de la edición es básicamente todo lo que tiene que ver con copiar, pegar elementos dentro de la hoja de cálculo y utilizando el teclado. O sea, eh, utilizando el teclado son eh, elementos que nos permiten copiar nuestra información y hacer nuestro trabajo más rápido. Igual aquí tenemos la técnica para arrastrar y soltar, ¿sí? También el copiado textual, contextual, insertar, eliminar celdas, que también es importante. A veces necesitamos eliminar toda la celda toda la columna, necesitamos insertar filas, eh, así o utilizando control más para añadir añadir columnas de la misma forma. Aquí tenemos lo que son los rangos continuos y discontinuos, desde la opción de la esquina superior de todo lo que es la hoja podemos seleccionar todo el libro completo. Además podemos poner el formato de celdas, podemos añadir cierta personalización dentro de un conjunto de celdas, como es un borde, o un color o algún estilo específico. Se puede dividir
el texto en columnas. Como se puede ver, aquí tiene cómo está el proceso de cómo dividir esto, ¿no? El texto en columnas, ¿no? Que es importante si se tuviera ciertos elementos que están juntos y se quisiera dividirlos. Igual de la misma forma como se vería en cada columna. Lo mismo aquí, o sea, si nosotros tenemos un listado, como se ve aquí, de varias personas y quisiéramos que estén en diferentes columnas, se las puede separar dependiendo de algún carácter especial. Ahora, vamos con las fórmulas básicas. Eh, Se va a hablar de las fórmulas que se pueden usar en Excel, al menos la parte básica. Entonces se puede hacer una fórmula sencilla, como es utilizando siempre el igual como regla, siempre se debe utilizar el igual al inicio de una fórmula. Eh, Aquí se habla de los constantes, las referencias de celda, los operadores y algunas funciones importantes, ¿no? Algo importante que se debe mencionar son las referencias absolutas y relativas, las cuales son importantes al momento de realizar eh, ciertos cálculos que necesitan ser repetidos dentro de las celdas. La referencia relativa es cuando, como dice aquí, es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla a en este caso, para las fórmulas, ¿no? Mientras que la referencia absoluta dice no la puede ajustar para adaptarse a una fórmula. Es decir, que como se ve aquí, utiliza el signo de dólar para que cierto elemento, ya sea fila o columna, permanezca mientras se utiliza dentro de una fórmula. Esto es importante. Aquí ven lo de la referencia relativa y lo de la referencia absoluta, ¿no? Que tiene esos signos de dólar. Eso es importante. Eh, Además, se puede tener eh, para hacer algún tipo de cálculo específico de asignar a cierto conjunto de celdas, se les puede asignar nombres, como ven aquí, que se tuviera un conjunto de datos y nosotros podemos asignarle cierto nombre para utilizarlo dentro de nuestras fórmulas. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos el 5 y el 10 y yo lo denomino como mi rango. Y al momento de utilizarlo en la función suma, solo utilizo el nombre de dicho rango. Entonces, eso se puede utilizar, los rangos, para esto, los nombres de los rangos. Eh, También se va a hablar sobre los vínculos, que es lo que básicamente permite ir o es un vínculo, como dice, para poder acceder a ciertos elementos de otros libros. Aquí vemos un ejemplo de cómo se usa esta función. Ya. Entonces aquí explicamos brevemente cómo se crea eh, de un libro a otro. Ahora vamos a hablar sobre fundamentos básicos de lo que se puede hacer con una base de datos, ¿no? Supongamos que tenemos esta tabla, entonces a partir de esto nosotros podemos generar ciertos elementos como son filtros y sobre los filtros trabajar elementos de ordenamiento como son de menor a mayor, de mayor a menor. Y como ven, se puede ordenar dependiendo de algún parámetro que nosotros queramos. Eh, Dentro de los filtros podemos nosotros filtrar por diferentes datos que se encuentran dentro del conjunto dentro, del, dentro de todo lo que es el conjunto de la tabla. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería, como vimos en esta parte, o sea, le filtramos por enero, febrero y marzo. Entonces solo va a mostrar los datos de enero, febrero y marzo.
Ahora vamos con los gráficos. Con Excel nosotros podemos realizar varios tipos de gráficos. Entre ellos tenemos lo que es el gráfico de columnas, gráfico de líneas, gráficos circulares o de anillos, eh, y de anillos, como vemos aquí también, un gráfico de barras, un gráfico de área, de dispersión, entre otros gráficos que se pueden hacer, ¿no?, con Excel. Para crear un gráfico, por ejemplo, tenemos esto. Nosotros podemos, a partir de una tabla, poder generar gráficos. Entonces nosotros tenemos un conjunto de datos, lo cual podemos seleccionar y generar este tipo de datos. Entonces nosotros podemos actualizar nuestros datos. Bueno, en conclusión, hemos visto, nos hemos familiarizado con la interfaz de Excel, con la finalidad de, en este caso, esta clase ha sido más que nada una introducción a todo lo que tiene que ver con Excel, los conceptos básicos y los elementos en relación de tener o conocer ciertos elementos importantes dentro de Excel. Aquí tenemos la biografía y muchas gracias por la atención.